esta ronda tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular el señor Mariscal Anaya. Gracias, presidente. Quisiera comenzar con una valoración que en su momento hizo Juan Carlos Lentijo, que actualmente es el director de seguridad de la Organización Internacional de Energía Atómica, ¿no? En referencia a la cultura de la seguridad, que yo creo que de la que está impregnada absolutamente tanto el Consejo como la política nuclear de nuestro país, que es esa percepción de que la seguridad es un proceso. Y en ese sentido me parece que es necesario borrar las dudas que por parte de mis compañeros de comisión se están estableciendo acerca de la seguridad nuclear y sobre la protección radiológica, materia exclusiva de la comparecencia hoy del presidente del Consejo, pues como ustedes bien saben, esa es su competencia, la del Consejo, velar por la seguridad de las instalaciones nucleares y por la protección radiológica. En ningún caso es la planificación energética ni el establecimiento de criterios acerca de cuál debe ser el mix energético en nuestro país. Yo creo que este tipo de dudas, apocalípticas en muchos de los casos de las intervenciones que he escuchado, denotan cierta confusión, puesto que ni es un organismo que toma decisiones políticas. He escuchado quejas acerca de la abundancia de datos, de la proliferación de datos, de un organismo técnico. Por otra parte, se nos dice que son demasiadas y que debería haber más política, y nos parece que si son muy políticas deja de ser un organismo técnico. Se establecen dudas acerca de la afiliación política del presidente del Consejo y de otros miembros del Consejo, y no sobre el resto que nos compete, ni tampoco sobre el pasado ejecutivo o político de ciertos miembros del Consejo que nos pillan más de cerca, ¿no? Por tanto, yo sinceramente creo que si de verdad queremos, y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, apoyar la seguridad de nuestro país nuclear y la protección radiológica, intentemos no sembrar dudas y si lo hacemos con mayor proliferación de datos, porque yo no he escuchado, y yo sí he escuchado al presidente del Consejo, como el resto imagino, no he escuchado ningún criterio que pueda llevarme a establecer ese tipo de dudas que he escuchado. Tampoco ha habido ninguna referencia a los más de 400 técnicos que en el Consejo de Seguridad Nuclear velan día a día por la garantía de esa seguridad, por el extraordinario compromiso con la excelencia, con la profesionalidad y el rigor, y me parece que es un momento adecuado para hacer mención a ello. Tampoco se ha hablado de la ponencia que es la encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear y que, como bien saben los miembros de esta comisión, es quizá el organismo político o parlamentario que más dirección directa tiene con un organismo administrativo, que es el caso del Consejo. Es decir, tenemos una capacidad de control sobre el Consejo muy superior a través de la ponencia que lo que ocurre con otros organismos. Yo creo que es necesario que se reúna la ponencia, porque para mí sí es necesario escuchar no solamente al presidente del Consejo, parece que ha sido el único interés por parte del resto de grupos. A mí me parece interesante escuchar a los alcaldes, escuchar a los sindicatos, a las organizaciones medioambientales, a los empresarios también, escucharles y, conforme a toda esa información, elaborar o establecer criterio y, por tanto, presentar las resoluciones que consideremos oportunas. Se habla de que el presidente no ha venido, que ha venido poco, que ha venido mucho. Sinceramente, en el año 2014 estuvo aquí el 12 de marzo y estuvo también el 3 de diciembre en ambas ocasiones para presentar el informe de actividades 2012 y, posteriormente, 2013. Ustedes saben que en diciembre del año 2014 tuvimos un proceso electoral y, por tanto, no hubo posibilidad de presentar ese informe. Ustedes saben lo que ha ocurrido en 2015 y es curioso que las formaciones políticas que, desgraciadamente, más han contribuido a esta inestabilidad política y esta parálisis y bloqueo institucional sean las mismas que aleguen la falta de comparecencia del presidente del Consejo. Sinceramente, no lo entiendo y sí lo entiendo con una motivación estrictamente política. Y ya lo he insistido en algunas ocasiones, tanto en la comisión como en la ponencia. Si creo firmemente en la neutralidad técnica, en la ideología, esta neutralidad que debe imperar a la hora de saber cuál debe ser el mix energético o la posición energética de nuestro país, evitar politizar tecnologías, más aún cuando hablamos del Consejo de Seguridad Nuclear. Se ha hecho referencia al almacén temporal centralizado de combustible nuclear gastado. Yo, sinceramente, escucho argumentos ciertamente incoherentes, ¿no? En esta casa, efectivamente, ha habido acuerdos parlamentarios unánimes, tanto en el Senado como en el Congreso, apelando a la necesidad de la construcción de ese almacén temporal centralizado. Todos saben en esta comisión que una comisión, valga la redundancia, interministerial, eleva al Consejo de Ministros en el año 2010 la necesidad de que se construya ese ATC y propone 4 municipios preferenciales. Ustedes conocen perfectamente los nombres, entre los que se encontraba Villar de Cañas. Por tanto, lo que hace el Gobierno cuando llega, después de ganar las elecciones en el mes de diciembre del año 2011, es llevar a efecto un planteamiento del Gobierno anterior, en el que en principio estábamos todos totalmente de acuerdo. Nadie ha hecho aquí referencia a la necesidad que existe en esa región, en esa provincia, en ese lugar, me estoy refiriendo a Cuenca,
la posibilidad, mejor dicho, que supondría la creación de ese centro tecnológico adherido al almacén o el vivero de empresas. De eso no se habla. Tampoco se escucha a las personas que en esa zona, en esa región, habitualmente están viendo con asombro cómo el Gobierno regional de Castilla-La Mancha cambia de opinión de repente tras las elecciones del año 2015, eleva la dimensión de la zona especial de protección para las aves, en lo que, a juicio de cualquier observador meramente, en fin, tampoco hace falta tener muchos conocimientos, todo parece apuntar a un desvío de poder porque utilizamos una medida sobre la que tenemos competencia para variar o digamos que taponar o bloquear, mejor dicho, un proyecto que garantiza la seguridad nuclear en nuestro país. ¿Somos conscientes de lo que supondría tener 6 ATIs, 6 almacenes temporales individualizados en cada uno de los emplazamientos? ¿No es más eficiente tecnológicamente y económicamente, como ahora demostraré, que exista uno solo? Estábamos todos de acuerdo en esto, pero claro, llegaron las elecciones y automáticamente eso se convirtió en materia de disputa política. ¿Alguien ha hecho mención en esta comisión a lo que va a suponer que cuando llegue julio del año 2017, si no tenemos el almacén temporal centralizado, entre julio del 2017 y julio del 2019 tendremos que desembolsar 53 millones de euros a Francia por la gestión de ese almacenamiento? ¿Alguien está planteando aquí lo que supone esto? ¿Somos conscientes de lo que suponen 6 ATIs, como dije anteriormente, con un presupuesto en torno a 2.300 millones de euros frente a los 900 que supone la ATC? Tampoco, ni se hace tampoco mención a esto en las intervenciones. Lo que hacemos es generar dudas, confusión y una absoluta incoherencia continuada, sin entender de una vez por todas que la energía nuclear exige un pacto, un acuerdo y evitar utilizar la disputa, digamos, política diaria, ¿no? Se habla también de Garoña y en ningún caso se hace mención a los profesionales de esa central, que mantienen en verde todos los indicadores y los hallazgos de inspección, independientemente de su situación de incertidumbre, la que están viviendo esos trabajadores. Tampoco se hace mención a esto porque tampoco parece ser que nos interesa. Es evidente, y ya lo ha dicho el presidente del Consejo, que la eventual vuelta al funcionamiento de la central no depende del Consejo. Eso ya es una autorización ministerial, como ustedes bien saben, pero la idea es intentar generar confusión y trasladarle al Consejo una responsabilidad que en ningún caso tiene. Se establecen confusiones con los años, porque, claro, el operador, en este caso el propietario de la central, pide 17 años, se aventura que eso es una elevación de los años y, evidentemente, como ustedes bien saben, nada tiene que ver la autorización posterior con esos años que ellos pidan. Fíjense que, curiosamente, en la última autorización de Garoña se elevó, como bien dijo el señor Azpiazu, a 42 años la vida útil de Garoña. Como bien ustedes saben, eso ocurrió también en la pasada legislatura última del Gobierno socialista. Por tanto, se confunde vida útil con vida de diseño. Se sigue sin comprender que una cosa es lo que se estableció en su diseño y otra cosa es el estado en que se encuentren, digamos, los elementos más críticos que, digamos, más riesgo pueden tener. Y me estoy refiriendo fundamentalmente a la vasija y al edificio de contención, y en función de eso ver si interesa o no su continuidad, que será una decisión, por tanto, última del Gobierno, en ningún caso del Consejo, que es quien tiene que verificar todo lo que anteriormente he dicho. Yo creo, sinceramente, y lo digo sin demagogias, creo de verdad que es el momento de que atisbemos y que juntos caminemos a un pacto de la energía que ya anticipa la Ley de Economía Sostenible en su artículo 79.3, en la idea de, por ejemplo, en este caso, saber cuál es el porcentaje de energía nuclear que queremos o que estimamos conveniente en nuestra cesta energética o nuestro mix energético, en función de criterios referidos a la seguridad, a los costes, a la demanda de consumo o, fundamentalmente, y ahora miro a todos los grupos, a las emisiones de CO2. Porque, claro, aquí, curiosamente, estamos todos de acuerdo, nosotros los primeros también, porque es que fue una vicepresidenta de nuestro Gobierno quien firmó ese compromiso en abril en Nueva York. Estamos todos de acuerdo con los compromisos de reducción de emisiones. Y yo lo que le planteo al resto de grupos parlamentarios como un primer avance hacia ese pacto, ¿no?, es cómo establecemos una alternativa a la estabilidad que suponen 7.900 megavatios en base, es decir, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. ¿Cómo pensamos variar esa generación para que tengamos un país que sea competitivo a nivel industrial y garantizar al sector terciario una energía de calidad a un precio que sea competitivo? Y cómo, y vuelvo al principio, vamos a conseguir llegar a esas emisiones de CO2 que pretendemos que sean inferiores al 40% en 2030 y en torno al 80% en 2050, teniendo en cuenta, además,
que, como ustedes bien saben, el 24% de la generación de gases viene de la energía eléctrica. Y bueno, pues del 56% de la energía eléctrica en nuestro país es libre de emisiones, el 37% es nuclear. Entonces, yo lo que pregunto es, ¿qué alternativa hay? Les pongo otro ejemplo que ocurrió recientemente en el mes de septiembre, el día 6 de este mes de septiembre, y se puede comprobar en la página web de Red Eléctrica, el 6 de septiembre a la 1 de la tarde. Ese día, el consumo en nuestro país era de 40.300 megavatios. Pues ese día, desgraciadamente, no había energía eólica, apenas 1.200 megavatios, por tanto, un 5% de lo instalado. Pero había que garantizar la seguridad energética. Había que garantizar un correcto suministro en nuestro país. Por tanto, a todos estos planteamientos ideológicos, insisto y lo he dicho y me han escuchado muchas veces, pido la neutralidad tecnológica. Si nosotros deslastramos, arrancamos de la cesta energética de repente, como ustedes plantean, sin un planteamiento a largo plazo, tranquilo, pausado, similar al resto de los 14 socios europeos que poseen en sus países centrales nucleares, a lo que está pasando en todo el mundo con el crecimiento de la generación nuclear. Si hacemos un planteamiento que sea tranquilo y pausado, podremos hacer frente a lo que supone deslastrar 7.900 megavatios de la red automáticamente, que traería consigo aumento de ciclos combinados, aumento de centrales de carbón, por tanto, aumento de emisiones y la necesidad de instalar sobre la marcha más de 25.000 megavatios de energía renovable. Por tanto, intentemos evitar, y se lo ruego a sus señorías, evitar esta manía de politizar las tecnologías y entender que a todos nos parece, efectivamente, que no existe ninguna tecnología que sea neutra a efectos medioambientales, eso es cierto, pero nuestra obligación, luego vaya concluyendo, nuestra obligación como legisladores y como responsables públicos es garantizar una energía que sea sostenible económicamente, medioambientalmente y garantizar un suministro efectivo y eficiente a todos los españoles. Muchas gracias.